Algunas de las casas que podemos ver tal vez en las ciudades, en los pueblos, tienen sus propios habitantes que no son habitantes de este mundo. Podrían ser habitantes espirituales, algún tipo de entidad maligna o benigna, pero no de forma física. Cuando las personas llegan a una ciudad, a un pueblo, no saben muy bien la historia que acompaña ciertos sitios o lugares, calles incluso, que tienen sus propias entidades, sus propias historias. Y estas personas que llegan, muchas de las veces se encuentran de forma directa con el fenómeno paranormal. Como le pasó a un joven que llegaron a un pueblo, habían llegado por parte de una encuestadora. Ya saben, para estas fechas de pronto empiezan a hacerse encuestas de política o sociales, en fin. Era una empresa que se dedicaba a esto. Regularmente las empresas le pagan a jóvenes regularmente o personas que se dedican a esto específicamente y se van a hacer preguntas de casa en casa. Y regularmente cuando llegan a un pueblo se dividen y dicen, no, pues tú te vas a ir para esta zona, toda esta zona y esa zona. Bueno, pues resulta que llegaron a esa tarde normal y se dividieron. Entonces, cuando un joven empezó a irse por una de las zonas, empezó a preguntar en las casas. Cada una de las casas tenía obviamente su propia historia, sus propios casos. Empieza a hacer las encuestas y todo. Y cuando avanza hacia una de las calles, se da cuenta que había una casa que estaba bastante descuidada, podemos llamarla así. Y no iba a llamar porque pensó que era una casa que estaba abandonada y que no había nadie. Y se dio cuenta que salió una joven. Y dijo, bueno, pues debe vivir una familia acá. Me refiero a una señora joven que estaba allá, no era tan adulta. Resulta que entra al terreno, le llama y le dice que si le podría ayudar con unas encuestas. Y le dijo que sí. Y le preguntó primero cuántas personas vivían en la casa. Y le dijo, pues no había más que yo. Le dice, solamente una persona. Y dice, ¿no vive nadie en la casa? Y le dice que no. Entra a la casa y le invitan a pasar para que llene la encuesta. Y empieza a hacer varias preguntas. Y se va dando cuenta que la persona que originalmente había atendido ha como que envejecido un poco. El rostro se le notaba un poco más grande. Y como muchas veces pasa, ¿no? Muchas veces está uno atareado haciendo cosas y no se fija de los detalles y dijo, pues a lo mejor era mi vista que la vi más joven, pero en fin. Se puso a preguntarle algunas cosas y escuchó que había unos ruidos en uno de los cuartos. Y le dijo, ¿segura que no hay nadie más para que yo le tome datos? Y le dijo, no hay nadie más. Y de allá le siguió preguntando algunas cosas y se empezaron a escuchar otras cosas. Entonces él ya se extrañó bastante porque dijo, pues esto ya no es normal. Y le preguntó y le dijo que si había alguien más no había ningún problema, que si no querían participar en la encuesta, que no era necesario, pero podía simplemente contestarlas o no contestar las preguntas. Y le dijo, es que no hay nadie más acá. Entonces, bueno, continuó con las preguntas. Eso regularmente toma unos 15, 20 minutitos. Y de pronto empezó a escuchar unas risas, pero ya más fuertes, que venían desde los cuartos que estaban en la casa. Y él ya se espantó y le dijo, bueno, le dices, yo sé que hay alguien más acá, así que no pasa nada, voy a terminar mi encuesta y me voy a ir. En ese momento, cuando volteó a ver a la persona que estaba entrevistando, se dio cuenta que ya no era la misma joven que había visto, sino que ya se trataba de una persona adulta y se espantó mucho. Tomó lo que tenía agarrado de sus libretas, sus encuestas, y salió corriendo de la casa. Detrás de él escuchó cómo se escuchaban unos gritos, unas risas extrañas, macabras, y varias voces que empezaron a hablar al mismo tiempo sin poder distinguirse qué es lo que estaban diciendo. Él salió corriendo hasta llegar al centro del pueblo, agitado. Llegó y estaban sus compañeros allá, ya estaban comiendo en una de las fonditas del centro, y estaba entre asustado, casi llorando, agitado, en fin. Y le dijeron, ¿qué te pasa? Y él ni siquiera podía respirar por la carrera que se había echado huyendo de lo que había vivido. Y apenas pudo contarles
ellos pensaron que lo iban a asaltar o algo por el estilo. Y él les dijo que no. Les narró todo lo que le había pasado en esa casa. Y precisamente el dueño de la fonda donde estaban comiendo, un restaurancito para los que no sean de acá de México, una fondita es un lugar allí muy básico para comer, como un restaurante pequeño en un pueblo, y les dijo: oye muchacho, ¿dónde fuiste a encuestar? Entonces él le explicó cuál era la casa donde había ido, y le dijo el señor que no sabía dónde se había ido a meter, que esa era una casa que estaba abandonada y que muchas personas se habían encontrado con situaciones paranormales en ese sitio. Entonces se quedó espantado sabiendo que en ese sitio pudo haber gente que le quería hacer algún tipo de mal, o si se trataba realmente de algún fenómeno paranormal que estaba establecido en ese sitio. Revisó las notas que había tomado y se dio cuenta que solamente tenía rayones en sus apuntes, cuando él se acordaba muy bien que había puesto palabras. En fin, como bien dicen, algunas veces las entidades pueden manipularnos para hacernos ver y creer cosas que están pasando, cuando en realidad se trata simplemente de una alucinación maligna, en este caso, de una entidad que no sabemos si quería hacerle algún tipo de daño o simplemente se estaba divirtiendo con su espanto. Este tipo de casas existen en muchos lugares y me gustaría que me cuentes si donde tú vives existe alguna casa que digan que está embrujada. Así que déjamelo en los comentarios, te lo voy a agradecer muchísimo. Espero que les haya gustado el relato del día de hoy y por favor, mucho cuidado si se encuentran con alguna casa abandonada y si alguien desconocido les invita a pasar. Gracias por todo su apoyo, como siempre en redes sociales. Recuerden, estoy como Omar Villasís Oficial en todas las redes. Todos los días estoy subiendo un relato nuevo en TikTok. Y también les invito para que me sigan en Facebook, donde estamos transmitiendo los jueves a las 9 de la noche, hora Centro de México. Omar Villasís Oficial. Tenemos invitados donde platicamos de fenómenos paranormales, leyendas, creencias y todo lo que conlleva este tipo de temas. Les dejo saludos a mi hijo Cristian, a mi hijo Omar, y a ustedes los invito para que me acompañen en el siguiente video. De aquí hasta entonces, espero que me puedan acompañar en mis redes sociales. Hasta pronto.